Arquitectos de la cultura de la muerte. Ernst Haeckel. Los evolucionistas de la eugenesia. Por Donald de Marco y Benjamin de Waike. Ernst Heinrich Haeckel nació el 16 de febrero de 1834 en la ciudad de Potsdam, Alemania. No mucho después de su nacimiento, la familia Haeckel se trasladó a Merseburg, donde su padre trabajaba como abogado del Estado. De niño, Ernst mostró un notable interés por la botánica, y, anticipando su posterior fascinación por el darwinismo, llevaba una colección de plantas, más bien, dos, una de ellas clasificada según la taxonomía estándar de las especies de plantas, la otra, que Haeckel guardaba para sí, era una colección de las plantas que no se ajustaban a las pulcras categorías establecidas por los botánicos. Era esta última colección la que más fascinaba al joven Haeckel. Lo que le llenaba de satisfacción era que estos especímenes ilustraban la transición directa de una especie a otra. Era el fruto oficialmente prohibido del árbol de la ciencia, del cual de niño gozaba secretamente en mis horas de ocio. 152. Igual que en el caso de Darwin, los padres de Haeckel querían que se hiciese médico. A diferencia de Darwin, Haeckel llegó a graduarse en medicina y consiguió su licencia en 1858. Pero Haeckel tenía escaso interés por la práctica de la medicina, y pronto se trasladó a la Universidad de Jena para estudiar zoología. Un año después de acabar su doctorado, en 1861, Haeckel se convirtió en profesor de zoología y anatomía comparada en la Universidad de Jena, puesto en el que se mantendría durante el resto de su vida. Ese mismo año se casó con Anna Sette. Haeckel se convertiría en uno de los zoólogos más brillantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XIX, y en el hombre que, más que ningún otro, estableció el puente entre los argumentos raciales y eugenésicos de Darwin y las políticas raciales y eugenésicas del Tercer Reich de Hitler. El origen de las especies de Darwin fue traducido por primera vez al alemán en 1860, un año después de su publicación en Inglaterra. Haeckel lo leyó ese verano mientras estaba trabajando en su doctorado, y, según él mismo dijo, hizo que las escamas se cayesen de mis ojos, porque, en la gran concepción unificada de la naturaleza de Darwin y en su apabullante argumentación de la doctrina de la evolución encontré la respuesta a todas las dudas que me habían importunado desde el comienzo de mis estudios de biología. 153. 6 años después, Haeckel publicó su obra en 2 volúmenes Generelle Morphologiae, Morfología General, un gran esfuerzo por subsumir toda la ciencia bajo los principios darwinianos. En parte, ese logro fue el resultado de haberse arrojado con pasión al trabajo, con un fervor que nacía de su dolor. Su amada esposa, Anna, había enfermado repentinamente en febrero de 1864, y murió el 14 de ese mismo mes, el día del 30 cumpleaños de Haeckel. Haeckel se casaría de nuevo en 1867 con Agnes Uske, la hija de un profesor de anatomía de Jena. La admiración de Haeckel hacia Darwin no conocía límites. Antes de conocerle personalmente le escribió un sinnúmero de cartas en las que le detallaba los éxitos del darwinismo en Alemania y le informaba de cómo había convertido Jena en una fortaleza del darwinismo. 154. También informaba a Darwin de que había conseguido aumentar sustancialmente la asistencia a sus clases, hasta reunir 150 estudiantes por grupo. En su dolor como joven viudo, incluso le envió una foto de su amada esposa. También se aseguró de que Darwin recibiese las primeras pruebas de Generelle Morphologia en 1866. El alemán de Darwin era terrible, después de esforzarse hasta la extenuación leyendo la obra de Haeckel durante varias semanas, en las que no consiguió avanzar prácticamente nada. Darwin manifestó a Thomas Huxley: estoy seguro de que el libro me gustaría mucho si pudiese leerlo con soltura, en lugar de tener que arrastrarme frase tras frase. 155. Ese mismo año, el joven y prometedor Haeckel hizo una peregrinación a Doune, Inglaterra, para conocer personalmente al anciano Darwin. Siendo muy bien recibido, no sería ni mucho menos su última visita, aunque eso es lo que hubiese deseado la esposa de Darwin, Emma, a la que no le divertían precisamente sus modos estruendosos y rimbombantes. De hecho, Darwin escribiría a un amigo suyo en Bonn que la popularidad del darwinismo en Alemania, y no en Inglaterra, era la razón principal para mantener la esperanza en que nuestros puntos de vista acabarán prevaleciendo. 156. Posteriormente, después de publicar El origen del hombre, 1871, Darwin escribiría a Haeckel: dudo que mis fuerzas me permitan llevar a cabo mucho más trabajo serio, eso no importa demasiado, puesto que hay muchos hombres igualmente capaces, y quizás más capaces que yo mismo, de llevar a cabo nuestro trabajo, y entre estos tú eres el más destacado. 157. Por supuesto, Haeckel se adhería al sistema darwinista en su totalidad, para el que elaboró no solo la teoría biológica descriptiva, sino la agenda eugenésica prescriptiva que sería desarrollada por Darwin en El origen del hombre. Lo hizo con tal fuerza y tal furor anticlerical, que hizo ponerse nervioso al mucho más cauto Darwin. De hecho, sería justo decir que la importancia de Haeckel no reside en que elaborase nada nuevo, sino precisamente en que desarrolló todo el abanico de implicaciones del darwinismo, proclamando la nueva verdad con intensidad, frecuencia y una brutal coherencia, algo a lo que Darwin se mostraba reticente. De este modo, en Haeckel encontramos un apoyo pleno y sin vacilaciones no solo a la eugenesia y la exterminación racial, también al aborto, el infanticidio y la eutanasia. Gran parte de la influencia de Haeckel, en Alemania y en todas partes, es consecuencia de su disponibilidad para dirigirse a las clases populares desde cualquier plataforma que estuviese a su alcance y predicar el darwinismo en voz alta y clara, con un estilo que atraía a las masas.
Repitiendo la experiencia de tantos pensadores influyentes, Haeckel consideraba que su gran obra, Generale Morphologiae, era demasiado densa para tener un suficiente efecto, de modo que pronto escribió dos versiones divulgativas, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1868, y Anthropogenie, 1874. Se convirtieron inmediatamente en éxitos de ventas, haciéndole así uno de los científicos más influyentes del momento, y no solo en Alemania. Los puntos de vista de Haeckel tuvieron una gran influencia mucho más allá de las fronteras de su propio país. Sus libros no solo vendieron cientos de miles de ejemplares en Alemania, sino que fueron traducidos a 27 idiomas. Si examinamos con atención su forma de exponer, podemos ver por qué era un discípulo tan persuasivo. Haeckel no se contentaba con presentar el darwinismo como una simple explicación científica del origen y desarrollo de las especies. Lo entendía, y de forma muy correcta, como parte de la entera cosmología materialista que se había infiltrado lentamente en el pensamiento occidental a partir del Renacimiento 158. Esta nueva cosmología necesitaba una religión que se ajustase a ella, así que Haeckel hizo del darwinismo una especie de filosofía religiosa natural, a la cual denominó monismo, un término que pretendía contraponerse al dualismo entre espíritu y materia. Para Haeckel, la vida y el pensamiento europeo se pervirtieron cuando la humanidad se separó de la naturaleza a través de la creencia en que los seres humanos eran cualitativamente diferentes de otras cosas naturales por tener un alma inmortal. El principal proponente de esta visión, dualista, era el cristianismo, aunque para Haeckel también el platonismo era culpable. Haeckel consideraba que el cristianismo y la ciencia materialista estaban inmersos en una Kulturkampf, guerra cultural. Dedicó el monismo, la religión del materialismo científico, a extirpar no solo este erróneo dualismo, sino más allá de eso a extirpar a su promotor, el cristianismo. En cuanto antídoto del cristianismo, el monismo era una extraña mezcla de puro materialismo y adoración cuasi panteísta de la naturaleza. Alles ist Natur, Natur ist alles, todo es la naturaleza lo es todo. Para Haeckel, la idea monística de Dios, que es la única compatible con nuestro actual conocimiento de la naturaleza, reconoce el espíritu divino en todas las cosas. Mediante esta afirmación pretendía decir que debíamos considerar la animación de la materia bruta por la energía y las leyes que rigen la naturaleza como la nueva deidad, de modo que, podríamos, por lo tanto, representar a Dios como la suma de todas las fuerzas naturales, la suma de todas las fuerzas atómicas y de todas las vibraciones del éter, 159. Como devoto panteísta, Haeckel estaba convencido de que el cristianismo había separado al pueblo alemán de su recta y precristiana adoración de la naturaleza, y de que debía volver a esas raíces precristianas. Llegó a propugnar la adoración del sol. De este modo dio la voz al infame movimiento volquista alemán, posteriormente utilizado con magníficos resultados por Hitler, que aconseja a los alemanes volver a sus raíces raciales, a su idiosincrasia, volé, histórica y natural, para de este modo deshacerse de las perversas influencias de la fe cristiana. Para Haeckel, el darwinismo era la ciencia que permitía socavar todos los aspectos del dualismo cristiano. En su obra Wonders of Life, Las maravillas de la vida, Haeckel se burlaba del credo de los apóstoles. En contra de la creencia de que, Dios Padre Todopoderoso, es el creador del cielo y de la tierra, Haeckel clamaba que la ciencia moderna de la evolución ha demostrado que nunca existió una tal creación, sino que el universo es eterno y que la ley de la sustancia lo regula todo. Jesucristo no corría mejor suerte. El mito de la concepción y el nacimiento de Jesucristo es una simple ficción, y está al mismo nivel que otros cientos de mitos de otras religiones, las curiosas aventuras de Cristo después de su muerte, el descenso a los infiernos, la resurrección y la ascensión, son igualmente mitos fantásticos debidos a las estrechas ideas geocéntricas de un pueblo inculto. Por supuesto, la resurrección era igualmente ficticia, porque, la creencia en la inmortalidad del alma se reveló insostenible cuando Darwin hizo trizas el dogma del antropocentrismo, al demostrar que los seres humanos no son más que un animal más dentro del eternamente cambiante espectro de la evolución 160. La creencia en que los seres humanos son el pináculo de la creación sobre la Tierra era una inconmensurable presunción por parte del hombre, que le ha llevado erróneamente a considerarse imagen de Dios y a clamar por una vida eterna para su efímera personalidad, 161. Para Haeckel, no tiene sentido alguno hablar hoy en día de la inmortalidad de la persona, cuando sabemos que esa persona, con todas sus cualidades individuales de cuerpo y mente, ha surgido del acto de la fertilización, 162. ¿Por qué? La vida psíquica del hombre difiere de la de los mamíferos más próximamente emparentados con él solo en grado, no en clases, 163. El darwinismo era una cura de humildad, porque dejaba claro que no hemos sido creados como el pináculo de la naturaleza por algún ser divino situado más allá de ella, sino que simplemente somos un producto más de la evolución surgida desde la misma naturaleza. En consecuencia, deberíamos rechazar la ilusoria y acientífica creencia según la cual los seres humanos están creados a imagen de Dios para, en cambio, abrazar como propias las leyes de la evolución. La selección natural de Darwin debería convertirse, por tanto, en el fundamento de la sociedad humana y de su moralidad, desplazando así las leyes y códigos morales basados en el cristianismo, que inhiben la lucha natural y la consiguiente supervivencia de los más aptos. Para Haeckel y los monistas, la creencia supersticiosa del cristianismo en que cada individuo de la especie humana tiene un alma inmaterial provocaba que los débiles quedasen al abrigo de los rigores de la selección natural. Esta absurda caridad,
que se practica en nuestros estados civilizados es explicación suficiente del triste hecho de que, ateniéndonos a los datos de la realidad, la debilidad de cuerpo y de carácter aumentan de forma constante entre las naciones civilizadas, y de que de este modo los cuerpos fuertes y sanos, con espíritus libres e independientes, se están haciendo más y más escasos. 164. ¿Qué utilidad reporta a la humanidad mantener y criar a los miles de cojos, sordomudos, idiotas, etc., que nacen cada año con la carga hereditaria de una enfermedad incurable? Se preguntaba Haeckel. No sirve de nada replicar que el cristianismo prohíbe su destrucción. Tal oposición se debe exclusivamente al sentimiento y al poder de la moralidad convencional, es decir, al prejuicio hereditario que se impone a la juventud desde temprana edad bajo el manto de la religión, por muy irracional y supersticioso que sea su fundamento. La moralidad piadosa de este jaez con frecuencia no es otra cosa que la más profunda inmoralidad. Conforme a la nueva religión del monismo, basada en la crudeza de los hechos de la naturaleza, nunca debería permitirse al sentimiento usurpar el lugar que corresponde a la razón en estas cuestiones éticas de tanto calado. 165. Siendo fiel a su palabra, Haeckel siguió los dictados de su fría razón y llegó a la conclusión de que la sociedad no podía permitirse cargar con los biológicamente no aptos. Le soliviantaba ver cómo, cientos de miles de incurables, lunáticos, leprosos, personas con cáncer, etc., son mantenidos artificialmente con vida, sin que eso suponga el más mínimo bien ni para ellos ni para la sociedad en general. El problema tenía su raíz no solo en una beneficencia mal entendida, sino en la errada aplicación de la misma ciencia médica, puesto que, el progreso de la ciencia médica, aunque a la fecha presente no la haga muy capaz de curar las enfermedades, sí que le permite más que en épocas anteriores prolongar angustiosamente la vida durante años a personas aquejadas de enfermedades crónicas. 166. La nueva ciencia requería una nueva medicina, acorde con la visión darwinista de la naturaleza, que en lugar de inhibir la selección natural aceleraría la exterminación de los no aptos. El monismo precisaba una medicina que se dedicase no solo a curar, también a matar. Esta nueva medicina no solo estaría abierta a matar a otros, sino que también permitiría acabar con la propia vida. El cristianismo prohibía el suicidio aduciendo que, dado que todos los hombres fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, todo homicidio, incluso el homicidio de uno mismo, debía estar prohibido. Por supuesto, esta prohibición solo se entendía a la luz de la existencia del alma humana inmortal, cuyo destino último no estaría en este mundo. El monismo rechazaba tanto el alma inmortal como la prohibición del suicidio. Anticipándose así a la estrategia de la cultura de la muerte, que describe como actos de compasión los antaño considerados inmorales, Haeckel llamó al suicidio un acto redentor. La vida no es un don, sino el resultado de un accidente de pasión. Por lo tanto, si las circunstancias de la vida llegan a ser demasiado insoportables para el pobre ser que de esta manera se ha desarrollado, sin culpa alguna por su parte, a partir del óvulo fertilizado, si en lugar de los bienes ansiados solo llega toda suerte de cuidados y necesidades, enfermedades y miserias, esa persona tiene el derecho incuestionable, la cursiva es del autor, de poner fin a sus sufrimientos mediante la muerte voluntaria mediante la cual un hombre pone fin a un sufrimiento intolerable es en realidad un acto de redención. Ningún ser dotado de sentimientos que profese un verdadero amor cristiano hacia su prójimo, podrá negar a su hermano sufriente el descanso eterno y la libertad frente al dolor. 167. Del mismo modo que al suicidio, el razonamiento se aplicaba al aborto. Haeckel era consciente de que la prohibición del aborto estaba enraizada en el cristianismo, que fue el primero en extender la protección legal al embrión humano y en castigar el aborto como un pecado mortal. 168. Pero el materialismo monista en general y el darwinismo en particular habían hecho que tales puntos de vista se hiciesen insostenibles, puesto que los seres humanos no estaban hechos a imagen de Dios, dotados de almas inmortales desde su concepción, sino que eran simplemente el resultado de unos procesos biológicos desarrollados dentro de sus madres que tendrían una autoridad total sobre sus vidas y muertes. Con palabras que suenan exactamente iguales a las de los actuales defensores del aborto, Haeckel argumentaba que, el óvulo es parte del propio cuerpo, sobre el que la madre tiene un derecho absoluto de control, la cursiva es del autor, y el embrión que se desarrolla a partir de ella, al igual que el niño recién nacido, no tiene prácticamente conciencia o es una simple máquina de reflejos, como cualquier otro vertebrado. 169. De este modo Haeckel enunciaba un nuevo código ético, un código que proporcionaría a los defensores del aborto un arsenal inacabable de justificaciones y que hoy en día se ha popularizado a través de la justificación del infanticidio que han hecho filósofos tan avanzados como Michael Tooley y Peter Singer. Dado que no tenemos alma inmortal, debemos por tanto considerar a los seres humanos simplemente en términos de su desarrollo biológico. Los seres humanos no son personas desde el principio, sino que se hacen personas poco a poco, suponiendo que no tengan deformaciones de cualquier clase. Nos hacemos personas, razonaba Haeckel, solo en la medida en que tenemos mente, pero dado que la característica moral distintiva, la mente, solo se desarrolla, lenta y gradualmente, mucho después del nacimiento, los seres humanos no pueden distinguirse ni de la madre mientras están en su vientre ni de otros animales durante un cierto tiempo después de su salida del vientre materno. Nos convertimos en seres humanos individuales solo cuando, la conciencia racional, se revela a sí misma, por primera vez, después del primer año, en el momento en que el niño habla de sí mismo, no en tercera persona, sino como yo. 170. Por supuesto, si ese desarrollo no tiene lugar, o si tiene lugar demasiado lentamente,
no presenta dificultad alguna relegar a tales criaturas al destino que merecen los biológicamente no aptos. Este mismo razonamiento era aplicable a la concepción de Haeckel sobre las diferentes razas humanas. Al igual que Darwin, Haeckel creía que las diferentes razas eran desarrollos evolutivos, y que en cuanto tales, algunas eran más avanzadas que otras. A diferencia de Darwin, Haeckel creía que el pináculo de la evolución había sido alcanzado en Alemania, no en Inglaterra. Pero el núcleo del razonamiento era el mismo. Dado que los seres humanos, en cuanto producto de una evolución materialista, no comparten un alma racional, las diferentes razas, en cuanto ramas diferentes desarrolladas a partir del árbol de la evolución, manifiestan distintas habilidades intelectuales y morales. De hecho, Haeckel pensaba que las diferencias entre razas eran mucho más pronunciadas que lo que Darwin creía, puesto que, las diferencias morfológicas entre dos especies generalmente reconocidas, por ejemplo, ovejas y cabras, son de mucha menor importancia que las que existen entre un habitante de Papúa y un esquimal, o entre un hotentote y un hombre de la raza teutónica, 171. De ahí se derivaban consecuencias morales directas, como, las grandes diferencias de mentalidad y civilización entre las razas de hombres de estatura más elevada y las más bajas, no se valoran lo suficiente, el valor de la vida en sus diferentes niveles se valora de forma incorrecta. Las diferentes gradaciones evolutivas conllevan diferentes valoraciones de la dignidad de los miembros de cada raza. Según Haeckel, las razas inferiores, tales como los Vedas o los negros australianos, están psicológicamente más cerca de los mamíferos, monos y perros, que de los europeos civilizados, en consecuencia, debemos asignar un valor totalmente diferente a sus vidas. Esta reevaluación del valor de las diferentes razas era necesaria precisamente porque la brecha existente entre la mente racional del hombre civilizado y el alma animal y sin juicio del salvaje es enorme, más grande que la que separa a estos últimos del alma del perro, 172. Difícilmente podría haberlo dicho con palabras más duras. Hay que recordar que Haeckel se consideraba miembro de la raza más dotada, porque eran precisamente los alemanes los que se habían separado en mayor medida de la forma primaria más común que tienen los hombres de rasgos simiescos. Eran por tanto precisamente los alemanes los que, habiendo ascendido al peldaño más elevado de la escalera evolutiva, estaban sentando las bases de un nuevo periodo de desarrollo mental más elevado, 173. Por eso eran tan importantes la superioridad racial y la pureza alemanas, porque el mestizaje, especialmente con las razas que se encuentran en el extremo inferior del espectro evolutivo, degradaría la especie teutónica. Para Haeckel y los monistas, la nación-estado representaba la forma natural de organización unificada de la raza, puesto que, así argumentaban, la nación-estado no es más que el resultado de un apareamiento realizado según criterios raciales. Consiguientemente, la unificación y el aislamiento del pueblo germánico en cuanto la especie más elevada de la humanidad se convirtieron en un objetivo supremo tanto científica como políticamente, y el bien del individuo quedó subordinado al bien de la raza y determinado por ese estado definido en base a criterios raciales. Solamente a partir de esa unificación y ese aislamiento podrían los rigores de la selección natural purificar y elevar la raza teutónica. En contra de lo que afirman demasiados historiadores, no hace falta esfuerzo alguno para conectar a Darwin con el monismo darwinista de Haeckel, y a este con el nazismo de Hitler. Las palabras del mismo Hitler lo dejan bien claro: la providencia, es decir, las leyes de la naturaleza, ha dotado a las criaturas vivas de una fecundidad sin límite, pero no ha puesto a su alcance, sin la necesidad de hacer un esfuerzo por su parte, todo el alimento que necesitan. Lo cual es correcto y apropiado, puesto que es la lucha por la supervivencia lo que da lugar a la selección de los más aptos, 174. La selección natural es el motor de la purificación, y al igual que sucede en las demás especies, esta purificación exige el aislamiento de determinadas razas o linajes. Por esta razón, afirmaba Hitler, la filosofía Volkist sitúa la importancia de la humanidad en sus elementos raciales básicos. La finalidad del Estado, como dejó dicho claramente en Mein Kampf, es la preservación de la existencia racial del hombre. De este modo, no cree en modo alguno en la igualdad de las razas, sino que, junto con sus diferencias, la filosofía Volkist reconoce el valor mayor o menor de unas y otras, y se siente a sí misma obligada, a partir de este conocimiento, a promover la victoria de los mejores y los más fuertes, y a exigir la subordinación de los inferiores y de los más débiles de acuerdo con la voluntad eterna que domina este universo. 175. No puede sorprender en absoluto descubrir que los argumentos eugenésicos de Haeckel son los contrafuertes argumentales del programa eugenésico nazi. Wilhelm Bolsche, discípulo y biógrafo de Haeckel, facilitó al mismo Hitler acceso directo a las principales ideas del darwinismo social según este fue desarrollado por Haeckel, 176, juntamente con su propia exposición divulgativa de los argumentos de este último. Es más, como Robert Lifton ha puesto de manifiesto, Haeckel era continuamente citado en el Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie, Archivo de Biología Racial y Social, publicado desde 1904 hasta 1944, que se convirtió en un destacado órgano de difusión de las ideas eugenésicas y de la pseudociencia nazi, 177. Si bien la defensa pública de la eutanasia comenzó antes del paso del siglo XIX al XX, fue la revista de la Liga Monista de Haeckel Das Monistische Herunter la que, en 1913, publicó los primeros argumentos en apoyo de la eutanasia.
A partir de estos argumentos se forjó el panfleto pro eutanasia quizá más influyente que se haya publicado, escrito por Karl Binding y Alfred Oche, titulado Permiso para la destrucción de la vida indigna de ser vivida, 1920, 178. El panfleto, por su parte, allanó el camino para la aceptación del programa de eutanasia Nazi Action T4, que desde 5 complejos diseminados por Alemania se deshizo de entre 120.000 y 275.000 pacientes de instituciones mentales, personas físicamente inválidas, enfermos incurables y otros, indeseables, 179. Repitámoslo, la eutanasia era entendida como un imperativo biológico, inherente a la reinterpretación darwinista de la vida humana. Los monistas, al igual que luego los nazis, creían que Alemania estaba al borde de la total degradación biológica y que por tanto el colapso era inminente. Solo los más aptos deberían tener permiso para reproducirse. Por lo que hace a los no aptos, Haeckel propugnaba la vuelta a las prácticas de la antigua Esparta, que entendía eran una imitación directa de los rigores de la selección natural. La destrucción de los niños recién nacidos, que resultasen ser no aptos o inferiores debería considerarse no como un tipo de homicidio, sino como una práctica beneficiosa, tanto para los niños destruidos como para la comunidad. 180. Haeckel murió el 9 de agosto de 1919, habiendo presenciado la humillante derrota de su amada Alemania en la Primera Guerra Mundial. Faenis Germaniae, declaraba por carta a un amigo. Para Haeckel, la paz a la que se llegó mediante la firma del armisticio únicamente traería consigo la degradación de Alemania y por tanto la degradación del más alto tipo humano. La República de Weimar, según él, únicamente contribuiría a empeorar la situación. Pero las ideas de Haeckel no morirían con él, de hecho, apenas reposarían, puesto que fueron retomadas por Hitler, el cual las convirtió en elemento esencial de su ideología. Resultaría tentador, tras haber encontrado tantas oscuras conexiones entre Darwin, Haeckel y los nazis, pretender que esas ideas se manifestaron solo en Alemania. Pero no es así. El evangelio de la eugenesia darwinista fue predicado con fervor por toda Europa y América, y algunas de las sociedades eugenésicas más activas y vociferantes del último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del XX se encontraban en Inglaterra y Estados Unidos. No hace falta más que leer las vidas del inglés Sir Francis Galton y de los americanos Margaret Sanger y Peter Singer para ver cómo la cultura de la muerte está presente en unas u otras culturas.